Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas? Aquí estoy nuevamente con cada uno de ustedes con este nuevo video. Ahora voy a hablar de la Brit Milá, que se ha traducido como la circuncisión. Este problema lo enfrentó en el primer siglo el Parú Shaul, y tal parece que hoy, después de 2000 años, no hemos superado este asunto, porque estamos iguales todavía. De esto voy a hablar hoy, pero antes de empezar a leer la palabra, como siempre hermanos, inclinemos nuestro rostro para hacer una braja. Dice así: Padre Todopoderoso, te doy gracias por este día. Te doy gracias por todo lo que has venido haciendo. Tú el bendito, tú el todopoderoso, tú el Hakadosh Barujú, tú el bendito. Gracias Padre Todopoderoso por todo lo que has venido haciendo en mi vida. Gracias Padre mío. Te doy gracias también por la familia y te doy gracias por este momento que voy a dedicar para estudiar tu palabra. Abre mi corazón, abre mis oídos para que yo oiga lo que no puedo oír. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu Torah. Gracias Padre bendito, que en este momento nada nos distraiga ni nada nos turbe. Beshen Yeshua HaMashiach, en el nombre de Mashiach. Amén. ¿Listos? Bueno, pues como lo dije anteriormente, el Parú Shaul en el primer siglo enfrentó problemas con las Keilot, con las congregaciones, y hoy en día tenemos el mismo problema, no lo hemos superado. Dice Salmo 14, versículo 2 y 3: Adonai miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Elohim. Todos se desviaron, aún así han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí el Señor, aquí el Salmo nos hace ver que el Todopoderoso miró desde los cielos para ver si alguien lo buscaba acá en la tierra, y ninguno lo buscaba. Hermanos, siempre ha estado con nosotros hasta el día de hoy la levadura. Estuvo con el pueblo de Israel la levadura, y con nosotros no es la excepción. Nosotros estamos iguales. Ahora, tocante a este asunto de la Brit Milá, el Señor desde tiempos antiguos lo ha venido dando a saber cuál es su objetivo, cuál es su voluntad. Y realmente en este asunto de la circuncisión, la voluntad del Padre y el deseo siempre ha sido que tanto el pueblo de Israel como nosotros gentiles de nacimiento vengamos a tener la Brit Milá, pero del corazón. Ahora voy a leer en Jeremías capítulo 31, versículo 33. El Eterno le habla a la casa de Israel y le dice así: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Elohim. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Eso en tiempos antiguos le vino diciendo el Todopoderoso a la casa de Israel. También le dice en Jeremías capítulo 4, versículo 4. Dice: circuncidaos a Elohim y quitad el prepucio de vuestro corazón. Él lo ha venido hablando desde tiempos antiguos. Ha venido hablando de la Brit Milá.
que Él quiere la circuncisión del corazón. Ahora, si Él le dio la circuncisión de la carne a Abraham Avinu, fue como sello de la emuná y la obediencia que Abraham Avinu tuvo con el Eterno. Por eso Él le dio como sello, como pacto, la Brit Milá de la carne. Escúchelo bien, como pacto, como sello, se la dio a Él. Ahora, Él ya lo ha venido anunciando. Ahora, ¿por qué vino Mashiach? Nos preguntaremos, nos haremos esa pregunta cada uno de nosotros. ¿Por qué vino? Una de las razones por las que vino Mashiach, fueron muchas, pero una de las razones por las que Él vino fue para hacerle la invitación al pueblo de Israel, como tanto a nosotros, gentiles de nacimiento, que vengamos al Señor y que nos sometamos a la Torá del Eterno, no a las tradiciones, no a mandamientos de hombres. Miren, para el tiempo que nuestro Adón vino, ya las cosas estaban muy mal con el pueblo de Israel. Ya había mucha levadura. En aquel tiempo ya el pueblo de Israel ya tenía Talmud, ya tenía Kabbalah, ya tenía Zohar, ya tenía Gemara. Y hasta ahí le paro, ya no sigo más. Y todo eso es levadura. Por eso el Señor en el Evangelio de Matías, cuando se enfrenta con los perushim, los fariseos, Él les dice, por sus tradiciones invalidan la palabra de Elohim. Todo eso está hablando de levadura. Que el hombre le da más importancia a los mandamientos de los hombres, a las tradiciones. Le toma tanto amor que ese amor no lo deja venir al Eterno, venir a someterse a sus misbot, a sus ordenanzas, a sus estatutos. Ahora, esa invitación, una de esas razones fue por las que vino Mashiach, a hacerle una invitación al pueblo de Israel. Pero ¿qué hay de nosotros? A nosotros, gentiles de nacimiento, que en un tiempo hasta adoramos ídolos, Él nos vino a hacer una invitación, hermanos, para que viniéramos al Señor y nos sometiéramos a la Torá del Eterno. ¿Y eso es lo que hacemos? No lo hacemos. Voy a hablarlo en un lenguaje popular. Todos tenemos cola que nos pise, tanto como el pueblo de Israel, tanto como nosotros. Por eso leí el Salmo 14, versículo 2. Porque realmente, tanto ellos, algunos de ellos han corrompido las cosas, no se han sujetado al modelo del Eterno, tampoco nosotros. Porque hoy en día este asunto de la Brit Milá sigue igual, sigue debatiéndose, sigue en debate. Ahora vamos a irnos a la epístola de Corintios, primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a ver cómo el Parush Shaul enfrenta este asunto de la Brit Milá en el primer siglo. Dice capítulo 7, versículo 19 en adelante. La palabra dice así: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es,
sino el guardar los mandamientos de Elohim, que de este versículo hoy en día todavía no entendemos. Dice que la circuncisión nada es y la incircuncisión tampoco, sino el ¿qué? El guardar los mandamientos de Elohim, someterse a su señorío. Sigo leyendo. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él quedes, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor, en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavos del Mashiach, Baruch Hashem. Dice el versículo 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ahora usted a lo mejor pasará por su mente y dirá, pues qué bueno que yo no estoy en ese tiempo, porque hoy yo no soy esclavo de nadie. Pues hay muchos esclavos, todavía. Ahora, voy a enfatizar este versículo en un concepto hebreo, desde una perspectiva hebrea. Dice el 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Por qué el Parush Shaul les está hablando así al pueblo de Corintios? Que no se hagan esclavos de los hombres. Por lo mismo que nuestro Adón Yahshua le está diciendo a los Perushim, ustedes por seguir sus tradiciones invalidan el mandamiento de Elohim. Ahora, aquí no vaya usted a decir como le dijeron los Yehudim a nuestro Adón Yahshua en el Evangelio de Juan. Dice, nosotros somos libres, nunca hemos sido esclavos de nadie. Al oír que lee usted aquí, que dice, Shaul, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Por qué? Porque una vez que un gentil de nacimiento se somete a la circuncisión, entra a una puerta donde él al rato va a empezar a sumergirse en la Torá de observancias legalistas. Y ese es un asunto que en sus 3 epístolas trata ese tema el Parush Shaul. Desde ese tiempo él estuvo tratando ese asunto, que ese asunto hasta el día de hoy no se ha superado. Estamos en la misma, leemos y volvemos a leer y no llegamos a ninguna conclusión, quedamos en confusión, no llegamos a nada concreto. ¿Qué es lo que el Eterno quiere? Es simple, la Brit Milá de la carne se la dio al pueblo de Israel, se la dio a nuestro padre Abraham como un sello de la obediencia, y así se transmitió al pueblo de Israel. Pero ni a ellos, ni para ellos, ni para nosotros no es el objetivo de Hashem. El objetivo de Hashem es la circuncisión del corazón y no la de la carne. Ahora, voy a seguir leyendo el versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Elohim. Fíjense, está dando la recomendación. Un shaliach del Mashiach. Estamos viendo de primera mano qué es lo que se debe de hacer. Dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Elohim, porque realmente esas cuestiones de la carne no le interesan a Elohim. Para con un goy, para con un gentil. Sigo leyendo. En cuanto hasta ahí, de ahí podemos analizar, hasta ahí paro en el versículo 24, que nosotros lo que debemos de poner atención es someternos a la Torá de Elohim y nada más. Ahora, vámonos a Gálatas, capítulo 3,
versículo 15 hasta el 18. A ver qué nos dice Shaul sobre este asunto. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Mashiach. ¿Cuál es esa simiente? Es Mashiach. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con Mashiach. La Torá, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la Torá, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora dice en el versículo 18, en el capítulo 17 está hablando de la Torá dada en el Sinaí. En el 18 dice, porque si la herencia es por la Torá, ya no es por la promesa. ¿De qué Torá está hablando aquí? Está hablando de la Torá de observancias legalistas. Por eso dice, porque si la herencia es por la Torá, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora vamos analizando una cosa. Es simple esto. Abraham se gana el favor de Elohim mediante la obediencia. Mediante la obediencia. Y después Elohim le da el pacto de la Brit Milá de la carne como sello a esa obediencia. Ahora, la simiente viene por medio de la obediencia. ¿La obediencia a qué? La obediencia a los mandamientos del Eterno, a sus ordenanzas, a sus preceptos. Nosotros, como gentiles de nacimientos, esa es una de las razones por las que vino Mashiach, hacernos esa invitación a nosotros, a que vengamos a someternos a la Torá del Todopoderoso, sin levaduras. Pero ¿qué pasa muchas veces? Como lo dije anteriormente, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, para cuando nuestro Adón vino, ellos ya tenían Talmud, Kabbalah, Zohar, Gemara. Ya estaba todo corrompido, todo eso es levadura. Y vino a hacerles la invitación para que se sometieran únicamente al Eterno, a su Torá, no a lo que Él no manda, no a lo que Él no puso. Ahora, ¿qué hay con nosotros? Nosotros, gentiles de nacimiento, que muchos de nosotros hemos venido de adorar ídolos y que hemos estado fuera de los pactos y que no hemos conocido Torá. ¿Qué hay de nosotros en cuanto a que vino Mashiach? Una de las razones es a que vengamos al Eterno y nos sometamos únicamente a su palabra. Pero nosotros estamos igual también. Digo igual, en la manera de que si el pueblo de Israel ha fallado o esté fallando, nosotros igual también tenemos cola que nos pise, porque nosotros muchas veces nos cuesta trabajo venir a la verdad del Eterno, venir a echarle un vistazo a las Escrituras y someternos a la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces amamos más a nuestra religión, amamos más a nuestras tradiciones, que dices, yo no voy a dejar mis tradiciones o a mi religión por venir a ver la verdad del Eterno. Pero yo le digo una cosa, ¿qué acaso cuando estemos frente al trono blanco
Le vamos a decir al Eterno: Señor, yo allá en la tierra yo te amé mucho. Yo allá estudié Talmud. Yo allá estudié Kabbalah. Yo estudié Zohar. Yo estudié Gemara. Yo allá, Señor, te amé mucho en la tierra. Yo estuve en la religión más vieja y que tenía muchos seguidores. Y guardé mucho las tradiciones. Y te adoré conforme a mi religión. Te dirá el Eterno: ¿y leíste las Escrituras? Eso fue lo que yo mandaba. Todo eso que hiciste, yo te lo mandé a hacer. ¿Pusiste cuidado de mi Torah? Que yo en mi Torah te mandaba todo eso que tu religión te mandaba hacer. No, pero es que allá no van a entrar peros. Qué bonito que cuando estemos frente al trono blanco le digamos al Señor: Señor, yo allá en la tierra yo te amé, Señor. Yo guardé tu Torah y me sometí solamente a tu Torah. Desprecié religiones por más seguidores que tenían, porque yo comparaba lo que ellos hacían con tu Torah y no hacían lo que tu Torah dice. Yo dejé tradiciones porque esas tradiciones no hacían lo que tu Torah dice. Señor, te amé. Seguí solamente tu Torah. Tú vas a decir: hijo mío, sí me amaste, pásale. Nosotros hoy en día no nos percatamos. Por eso dije hace un rato, leemos y leemos. Tenemos esa bipolaridad espiritual. ¿Por qué digo bipolaridad espiritual? Porque leemos y leemos y no entendemos. Como lo dije anteriormente. Leemos y parece que entendemos, pero después otra vez caemos en confusión. Y así estamos. Ahora, vamos a ver este tema, voy a enfatizarlo más. Nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1. ¿Qué es este asunto que trataron en el primer siglo? Los Talmidín de Mashiach. Vamos a ver cómo trataron este asunto ellos. Ok, capítulo 15 de Hechos, versículo 1. Dice así: entonces algunos que venían de Yehudá enseñaban a los hermanos: si no os circundáis conforme al rito de Moshe, no podréis ser salvos. Fíjese, cómo venían estos de Judea y enseñaban a los hermanos, dice la palabra, que si no se circuncidaban, no podrían ser salvos. Hoy en día no oímos lo mismo. Hoy en día no por ahí hay grupitos que dicen esto mismo, lo que dice capítulo 15, versículo 1 de Hechos. Si no te circuncidas, no podrás ser salvo. No vas a entrar a los pactos. Ahora, Shaul con Barnabá se fueron a Jerusalén. Voy a pasarme hasta el versículo 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la asamblea y los talmidín y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los perushim, fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, fíjense, estos perushim se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torah de Moshe. ¿Aquí de qué Torah está hablando? Están hablando de la Torah de observancias legalistas. Quieren que guarden también toda esa Torah. Dice el 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Kefa
se levantó y les dijo. Ahora vamos a ver qué les dice Kefa, Pedro. Vamos a ver qué les dice Kefa sobre este asunto de la Brit Milá. Dice, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los goyim oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole la Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros. Fíjense, hasta ahorita plantea él y dice, Elohim que conoce los corazones, también les está dando la Ruach HaKodesh, igual que a nosotros. Está hablando primeramente un asunto espiritual, no carnal. Entonces está hablando de la Ruach HaKodesh. Elohim es Ruach. Que no se nos olvide eso. O sea, nosotros pensamos que para Hashem lo más importante es la carne y los asuntos de la carne. Aquí Kefa empezó tratando este asunto y hablando de la Ruach HaKodesh, que igual se le está dando a los goyim como a los Yehudim. Dice el 10, sigue diciendo Kefa, ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora, vamos a analizar este versículo desde una perspectiva hebrea. Les dice Kefa, ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim? Fíjese, cuando nosotros a un gentil de nacimiento le quieres dar primero la Brit Milá, estás tentando al Todopoderoso. Como si al Todopoderoso primero le interesara la carne y después el espíritu. Como que si el Eterno dijera, sométete a la Torah de observancias legalistas y después vienes y te sometes a mi Torah. No. Ahora dice otra cosa muy importante que vamos a ver desde una perspectiva hebrea. Dice, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿De qué yugo está hablando Kefa ahí? Dije que lo íbamos a analizar desde una perspectiva hebrea. Está hablando de ese yugo, de la Torah de observancias legalistas. Dice, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, y ahora tú también se lo quieres poner a los que vienen confiando en el Eterno, a los que quieren someterse a la Torah del Eterno. Tú les quieres meter todo eso. Dice, si ni nuestros padres ni nosotros. Ahora, como lo dice en su epístola primera de Yohanan, primera de Juan, dice, los mandamientos del Eterno no son gravosos. Pero aquí podemos ver cómo Kefa dice que los mandamientos de los hombres sí son gravosos, porque son yugos pesados. Ahora dice, sigo leyendo el 11, antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Barnabá y a Shaul, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los goyim. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió. Ahora ya oímos a Kefa. Ahora vamos a ver a Jacobo qué es lo que dice. ¿Ok? Dice Jacobo así. Hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los goyim para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los Neviín, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué reedificar el tabernáculo de David que estaba caído y reparar sus ruinas? ¿Para qué? No nos dice en el versículo 17. ¿Para qué?
para que el resto de los hombres busque al Todopoderoso. Y hasta hoy en día tenemos ese problema, muchos de nosotros. O sea, el propósito del Eterno, tanto como para el pueblo de Israel, como para nosotros como gentiles de nacimiento, es el del 17. Es para que lo busquemos. Pero muchas veces nos vamos a la levadura primero, para allá, dando vueltas para allá. Y no buscamos al Señor. Y el propósito del Eterno es que nosotros lo busquemos a Él, que busquemos su Torah únicamente, que nos sometamos a su Torah. Porque esa es una de las razones que vino Mashiach, para hacer la invitación tanto al pueblo de Israel como a nosotros, que nos dejemos de levadura y que nos sometamos solamente a una Torah. ¿A cuál Torah? A la Torah de Hashem, a la Torah del Shaddai, a la Torah del Todopoderoso. Pero hoy en nuestros días susurran estas voces, por ejemplo, como la de Hechos capítulo 15, versículo 1, que dicen, si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podrá ser salvo. Ahora, vámonos a Colosenses. Vamos a ver cómo sigue tratando este asunto el Parush Shaul. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice así: en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, a echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión del Mashiach. Vamos analizando este versículo 11, hermanos. Por ejemplo, aquí, Shaul está hablando de la circuncisión del corazón y le está dando mucha importancia a la circuncisión del corazón y se está enfocando en la circuncisión del corazón. Usted que me está escuchando, ¿por qué no nos enfocamos nosotros en la circuncisión del corazón? ¿Por qué tanto se habla de la circuncisión de la carne y no se habla de la circuncisión del corazón? Por ejemplo, aquí Shaul está hablando, dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, dice, que no pase por tu mente que te estoy hablando de una circuncisión hecha de la carne, sino te estoy hablando de la circuncisión del corazón. Y al final del 11 dice, en la circuncisión de Mashiach, dice el 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la muná, en el poder de Elohim, que le levantó de los muertos. Mediante una muná, Elohim obra. Mediante la muná que tuvo Yeshua, mediante esa emuná y esa obediencia que Yeshua tuvo con el Padre, Él lo levantó de entre los muertos. Y así mismo nosotros, mediante una emuná y una obediencia, así somos circuncidados y después somos resucitados. Y así ese es nuestro camino hasta la nueva Jerusalén. Entonces, para resumir este asunto, el Padre desde tiempos antiguos, como lo leímos en Yirmeyá, Él habló a la casa de Israel de una circuncisión del corazón. Aunque ellos tenían la circuncisión hecha en la carne, Él les estaba ya anticipando y haciéndoles saber cuál es su objetivo, cuál es su propósito con ellos. Ahora no se diga con nosotros como gentiles de nacimiento. Nosotros, al venir al Señor, es someternos, obedecer la Torah, someternos a sus preceptos, para así ser circuncidados del corazón. Ahora, si una vez que usted es circuncidado del corazón,
Usted quiere circuncidarse en la carne, que realmente no tiene valor, y quiere guardar la Torá de observancias legalistas, hágalo. Pero no me diga que esas cosas son de Hashem. No me diga que ese es el target, el punto, el objetivo al cual quiere llegar Hashem. Hashem quiere que nosotros vayamos a Él, como lo dijo en Hechos, cuando dijo que Él quiere reedificar el tabernáculo de David. ¿Para qué? Lo dice en el versículo siguiente. Para que todos los hombres lo busquen. Pues busquémoslo ahora. Para que, como dice en el Salmo 14, versículo 2, Elohim desde los cielos se asomó a la tierra a ver si había alguien que lo buscaba. Que hoy se asome Él y vea que alguien lo está buscando. Que busquemos su Torah solamente. Y que no pongamos por más grande, por más importante a una religión, a las tradiciones, a la historia. Yo lo he dicho, el Eterno no depende de la historia depende de Él. Baruch Hashem, y dele la gloria a Hashem, usted que me está escuchando. Entonces, hermanos, los gentiles de nacimiento deben de circuncidarse, ¿sí o no? No. ¿Quiere alguno circuncidarse y someterse a la Torá de observancias legalistas? Hágalo. Pero sépalo, eso no tiene nada que ver con Hashem, hermanos. Espero que quede claro. Analicen bien cómo los primeros, los talmidín de Mashiach trataron este asunto. Este asunto lo trató Shaul en sus 3 epístolas que escribió. Y hoy en día, como lo dije al principio, ese asunto no se ha superado. Andamos tropezando en las escrituras, hermanos. Por favor, volvamos a Hashem. Volvamos a su Torah. Tanto el pueblo de Israel, tanto como nosotros, gentiles de nacimiento. Dejémonos de la levadura. Hermanos, creo que queda más claro. Espero que el Señor me lo siga bendiciendo. Me lo siga prosperando. Y bueno, y síganos apoyando, siga apoyando este canal. Suscríbase y dele like. Bueno, hermano, creo que queda claro este asunto de la Brit Milá. Busquemos al Eterno con un corazón sincero, con un corazón abierto a ir a su verdad. Busquémoslo a Él con esas ansias, con esa sed, con esa hambre. Y de verdad, hermano, pidámosle a Él que nos dé corazón entendido. Hasta la próxima, hermano. Baruch Hashem. Shalom.